Bueno, entonces, ahora sí formalmente, buenas tardes, bienvenidos a los compañeros que en el momento se han conectado y quienes nos van a ver más tarde en el video. Teníamos programado para hoy pues hacer como el diálogo, la charla de la película que quedamos de vernos, pero me comentan unos compañeros que todavía no la han terminado de ver, entonces vamos a aplazarla para el martes, de manera que dejamos el espacio de hoy sábado y mañana domingo para que se la puedan ver quienes aún no la han visto. Y entonces hoy vamos a adelantar un temita pues ya de la segunda semana pues para no perder la reunión de hoy. Voy a conectarme por acá también por el celular para monitorear de que la transmisión está saliendo bien. Entonces, un temita pues muy sencillo, fácil, que ya deben de pronto manejar todos, porque es un temita que se alcanza a ver en el colegio, sobre todo cuando en el colegio no tenemos, en los colegios no tienen como que sala de informática y entonces le queda fácil a los profesores explicar ese tema, enseñar ese tema. Y yo me doy acceso yo mismo aquí. Bien. Y bueno, bien, listo. Ok. Entonces, el temita es el de las unidades de medida de almacenamiento. Entonces, en la informática es un tema importante. Miren que casualmente yo creo que el 100% de ustedes lo manejan. Estábamos hablando de eso con respecto a la película de la clase anterior, que la mía tenía un tamaño, la que Carlos había conseguido tenía otro tamaño, un poquito más pesado porque era de mejor calidad. Y fíjense que acá el compañero, ¿quién me dijo? Andrés. Ah, no, Andrés, no, Jesús, tiene problemas para reproducirla porque no tiene capacidad para descargarla en la tablet. Y ahí le va a tocar como verla en línea. Entonces, eso es un tema de suma importancia para nosotros en este campo de la informática, establecer o tratar de ser rigurosos con ese espacio de almacenamiento, sobre todo cuando estemos en una empresa laborante o si estamos diseñando un sitio web, si estamos, vamos a tener de pronto un espacio de almacenamiento limitado y entonces tenemos que ser ahorrativos en no consumirlo, buscar estrategias para no consumir ese espacio. En la mayoría de los casos pues es limitado porque los ilimitados son costosos. Entonces vamos a hacer un repaso de esa información. Creo que va a ser una sesión corta y pues creo que todos queremos que sea de esa manera, pues, teniendo en cuenta que es día sábado, pues, el calor también que está haciendo. Entonces, arrancamos pues haciendo una lista de las unidades de medida que vienen siendo las más trabajadas en el transcurso del inicio de esta era del ordenador, del computador, hasta la actualidad. Entonces, creo que actualmente, comercialmente hablando, a nivel montería, nos encontramos en el terabyte, la unidad que estamos viendo en el mercado, todavía pues con un número pequeño en cantidad de teras, en los discos duros, por ejemplo, que nos ofrecen por allí, porque realmente en otros países ya tenemos memoria SD de a tera, pero ustedes saben que acá las cosas pues, van llegando un poco más tarde en cuanto a este tema, pero he visto por ahí unas imágenes de eso. Entonces, vamos a estar hablando en esta sesión de lo que es el bit, del byte como unidades de medida, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte, teniendo en cuenta que a partir de aquí hay unas unidades superiores de almacenamiento, pero que en el momento pues nosotros no manejamos eh, normalmente, cotidianamente. Entonces,
¿Qué podemos decir como introducción? Que todo pues tiene un peso, hablando de nuestra vida real. Nosotros podemos comprar arroz, por ejemplo, por libra, por kilo, por tonelada, y dependiendo de esto, la cantidad de puntos pues, o de la bolsa es mayor, ¿cierto? Y ocupa un espacio en donde lo vayamos a guardar. Entonces, así mismo sucede con los archivos informáticos, pero de una manera virtual, virtual o digital, donde cada uno de nuestros archivos pues, ocupa un espacio en memoria, ya sea en la memoria de nuestro celular, ya sea en la memoria de nuestro disco duro, ya sea en nuestro correo electrónico, en la nube, en nuestro drive. Siempre tenemos un límite, una capacidad de la que podemos disponer y de la cual cada archivo que vamos guardando va consumiendo ese espacio y por lo tanto nos va quedando poco espacio para continuar guardando cosas, y es donde nos toca como de ir mirando a ver qué depuramos ahí en el celular, qué eliminamos, qué no eliminamos o qué mandamos a la nube para que el celular quede con más espacio, nuestro computador, etcétera. Teniendo en cuenta que en esta era informática, si hay algo realmente importante para la gente es la información. Las empresas se mueren por la información, los gobiernos se mueren por conocer la información que está manejando otro país. Si tenemos en cuenta las noticias en los últimos, como anuncian, están tratando, pues supuestamente están registrando unos hackeos, intentando hackear de un país a otro la información que están obteniendo con respecto a las vacunas, la posible vacuna para el COVID-19. Entonces, de pronto, díganme ustedes si no le interesaría a un país que está un poco más rezagado conocer el estudio de una vacuna que esté próxima a salir. ¿Por qué? Porque seguramente eso va a ser muy costoso. Entonces la información hoy en día es importantísima. Ustedes han visto cómo una empresa, usted empieza a medio a buscar aquí en internet, de pronto un peluche porque va a regalar un peluche y en el Facebook, redes sociales, empieza a aparecerle publicidad de peluches que venden en X o Y sitio web. Por eso, porque la información es importante. A una empresa le interesa saber qué están buscando para ofrecértelo y obtener ganancias. Entonces, esa información pues tiene, toda información tiene un tamaño, un peso que va a consumir en mi dispositivo de almacenamiento un tamaño y en el cual él se puede llenar. Entonces aquí vemos unos diferentes tipos de archivos como son el PDF, un documento de Word, un documento PNG que viene siendo un documento de imagen, un audio, un archivo HTML que es una codificación para sitio web. Y estos archivos, pues aquí hay una representación de compresión. Están tratando de que quepan en esa carpeta. Entonces vamos a repasar pues cada uno de ellos. Bienvenido cualquier comentario o inquietud, aporte, pregunta que tengan desde ya. No lo dejen para el final, inmediatamente activan el micrófono y pueden participar. Así pues se hace más amena la sesión. Entonces pues vamos a arrancar por el bit. ¿Listo? Y pues, ¿qué podemos decir del bit? El bit es la unidad mínima de información, ¿ok? La unidad mínima de información empleada en la informática. O sea, una unidad, así como nosotros de pronto en el peso de, de la materia, ¿cierto? Como estábamos hablando del arroz, así como estábamos hablando del kilo, nosotros también tenemos unas unidades muy inferiores, como es la libra, el gramo, el miligramo,
Incluso hay unas unidades de medida que el nombre no lo domina porque son unas unidades ya microscópicas, como en el mismo caso de este virus que veía en las noticias el otro día, que hablaban de su peso, peso molecular, una cosa así, que es una medida demasiado pequeña que se sale de mi dominio de conocimiento. Pero para estas personas que son científicos, pues sí lo dominan a la perfección. Bueno, entonces estos bits, hablando de esto, ahí en CENSA hacemos unos campeonatos y nosotros los profes hicimos un equipo de fútbol y le llamamos los bits. Entonces ya les termino ya la historia de ese campeonato. Bueno, ¿qué es esto del bit? El bit puede ser un dígito en 1 o un dígito en 0, ¿correcto? Al representar yo un 1 o un 0, eso vendría siendo un bit. Por ejemplo, si yo tuviese agrupado este 1 con este 0, pues ya no estaría hablando de un bit, sino de dos bits. ¿Y por qué el 1 y el 0? ¿Y por qué estos switches que tengo yo acá? Ustedes recordarán que estábamos hablando de la máquina de telar de Jaguar, donde yo les decía que las perforaciones que tenían las tarjetas permitían hacer el contacto, ¿cierto? Y ese contacto pues se determinó de esa manera. Si hay contacto, hay presencia de energía, lo que denominamos o representamos con el 1. Y si no hay contacto, está aislado el contacto, lo representamos con un 0, lo que es la ausencia de la energía en esos inicios. Es por eso que ustedes ven que los switches tienen esta representación del 1 y el 0, lo que significa que en 1 pues hay presencia de energía y encendemos el switch, y que en 0 habría ausencia y estaríamos apagando ese interruptor. Y pues en estos botones digitales como el de control remoto, el del televisor, equipos de sonido y otros aparatos, pues, generalmente encontramos este símbolo ya un poco más diseñado, mejor diseñado, donde sigue representando pues esa teoría, ese acontecimiento de la presencia y ausencia de energía, donde el círculo es el 0 y el palito es el 1. Todo esto viene de allí. Luego, cuando nosotros hablábamos de la máquina de la máquina tabuladora de Holler, pues ya realmente en la tabulación se estaba manejando eso. Y pues esa perforación pues permitía ese pulso eléctrico que venía a la máquina reconociendo como X o Y datos, ¿sí? Como por ejemplo hablábamos de sí o no, preguntas que se podían hacer en ese censo de sí o no, y eran perforado el sí o era perforado el no, y el contacto y la lectura eléctrica pues determinaba qué valor correspondía para que la máquina pues fuera tabulando eso. Hoy en día pues no estaríamos hablando de ausencia de energía y presencia de energía en pulso eléctrico para conformar la información, sino de un voltaje alto y un voltaje bajo. Un voltaje alto de tantos voltios me equivale a mí a representar el 1, y un voltaje un poco más mínimo pues equivale a representar el 0, o incluso pues un voltaje intermedio podría representar otra cosa. Esto pues ya es el avance. Pero el inicio, como lo conocimos en esas máquinas, sobre todo, les decía yo, el inicio de esa máquina de telar y luego la de tabular, fueron las que determinaron este lenguaje de la máquina. La máquina es un dispositivo, el computador es un artefacto eléctrico, y la manera que se encontró de comunicarnos con él era con pulsos eléctricos. Y a partir de ese pulso eléctrico o ausencia de él, construir o traducir lo que yo le estoy tratando de decir a la máquina, traducirlo
a un lenguaje que la máquina lo entendiera. Y es donde nace el lenguaje binario, que está conformado por unos y ceros. Por eso se llama binario, porque solo comprende dos dígitos, o es 0 o es 1. Nuestro sistema numérico es el decimal, está compuesto por 10 dígitos. De 0 a 9 tenemos 10 dígitos. Entonces, ya estaremos estudiando en las próximas clases cómo fue posible esa traducción de nuestro sistema decimal a binario para que la máquina lo entendiera, y cómo es posible que la máquina puede hacer sumas, restas, si manejamos dos lenguajes. Pero fue posible y ya conocimos el inicio, la historia y origen del computador. Entonces, teniendo en cuenta de que el 0 y el 1 se convierten en una representación hacia la máquina, cada número 1 o cada número 0 que yo emplee es un bit. Muy bien. Vamos claro ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces continuamos. Unidad mínima. O un dígito que sea 1 o un dígito que sea el 0. Bueno, entonces al continuar, en una medida superior al bit, vamos a encontrar el byte. El byte vendría siendo una unidad que la conforman 8 bits. Aquí les coloco el ejemplo. Si contamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, me pasé. 8. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al tener 8 bits, teniendo en cuenta que un bit es cada dígito 1 o cada dígito 0, al completar 8, ya en tamaño informático yo no estaría hablando de que tengo 8 bits, sino que ya tengo un byte, ¿correcto? En este caso, tengo un bit activado, un bit desactivado, un bit activado, un bit activado, uno desactivado, uno activado, y luego dos desactivados. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo en total aquí 4 bits activados y 4 bits desactivados. Es decir, tendría yo aquí 4 perforaciones en la tarjeta y otros espacios, otros 4 espacios no perforados, construyendo esto que está acá. Eso pues también lo que veníamos hablando. Cada bit activado pues indica que es la presencia de esa energía o ese contacto, y cada cero indicaría pues lo contrario. Entonces aquí coloco como ejemplo estos carreticos de papel, de cartón, donde a través de ellos era que se le introducía la información a esas primeras máquinas, esos primeros computadores. Si vieron la película o no la han visto, ahora que lo vean, pues ustedes van a darse cuenta que Bill Gates y su compañero, pues su compañero Balmer, el otro Steve, se encontraban en una escena, se encontraban haciendo esas perforaciones. Era como especie de una máquina de escribir para hacer estas perforaciones de construcción de esa información en bit. Y ahí ven en la película que esos carreticos los meten en una maleta y se van a presentar eso allá donde estaban fabricando el Altair. Ahí se alcanza a ver este carretico. ¿Cómo? Albuquerque, la ciudad. Ah, sí, Albuquerque, ¿cierto? Donde estaban. Había una empresa que la empresa era MIT y estaban desarrollando el Altair. Entonces ellos se llevan esa codificación ahí. Bueno, entonces no sigo contando más, pues para aquellos que no se la han visto. Entonces miren que era una manera de introducir unos inicios para introducir la información a la máquina. Hoy en día contamos con otro. Entonces quise colocar esta imagen aquí para representar eso. E incluso pues hubo un tiempo más atrás
donde se manejaban era 4 bits. ¿Sí? Todavía no estábamos hablando del byte y se manejaba información con tan solo 4 bits. Pero en unidad de medida, los 8 bits son los que nos vienen dando ya el paso a la unidad superior, que es el byte, correcto, representado con la B. Bueno, entonces, luego, pues, en una unidad superior encontramos ya el kilobyte. Y a partir de aquí en adelante, la medida, cambiamos de medida cada 1024, ¿sí? De pronto ustedes me dirán, pero ¿por qué cada 1024? Y no era más fácil cada 1000. No. Ahorita que estemos estudiando los binarios, ustedes mismos se van a dar cuenta por qué 1024 y por qué no un número cerrado. ¿Listo? Por el momento, pues, mantengamos esa norma o esa instrucción que está establecida o esa medida establecida, que de aquí en adelante cada 1024 tengo uno, paso a una unidad superior. De manera que cuando ya tengo yo 1024 bytes, ya estoy hablando de el kilobyte. Entonces, un kilobyte está conformado o corresponde a 1024 bytes, que era la anterior que les estaba comentando. ¿Sí? ¿Qué podemos colocar como ejemplo aquí? Generalmente cuando yo trabajo documentos de Word, los mismos documentos estos de texto que hago ahí en el blog de notas, o PDFs, o sitios web, cuando tengo una página HTML, esa página HTML es solamente el código. Eso no tiene imagen ni tiene nada y generalmente el peso de eso está determinado en kilobytes. Es un tamaño que es muy pequeño y generalmente cuando consultamos su tamaño en el computador, el tamaño es de kilobytes. Lo mismo ocurre con los PDF o documentos de Word cuando no tienen cargados imágenes y no tienen cargado ese montón de colores. El tamaño, pues, raro vaya a ser superior a una medida en kilobytes. Por eso, pues, aquí lo coloco como ejemplo. ¿Sí? Incluso, pues, hay algunas imágenes con muy poco peso que el celular no las da en kilobytes, no alcanza a llegar al mega. Y hablando de mega, esa es la unidad siguiente. Profe, yo tengo una. Ah, sí, dígame. Yo digo que, pues yo digo que el kilobyte es una cantidad para medir el espacio de almacenamiento de un disco duro, de computador o memoria. Originalmente, un kilobyte corresponde a mil bytes. 1024. Ujú, Exactamente 1024. Sí. 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 Bueno, efectivamente lo que dice Jesús, sí, cuando hacemos particiones de disco, generalmente, pues, cuando estamos determinando esa partición, la medida nos la da en kilobytes. Y entonces hay que sacar la cuenta de cuánto voy a particionar el disco, sacar la cuenta de pasarlo a mega o pasarlo o allí. Entonces, pues, lo que dice es acertado en ese sentido, sí que es una unidad que todavía, pues, incluso unas versiones antiguas de WinRAR nos hablan también en kilovatios. Pero ya, pues, los equipos y los sistemas actualmente ya nos están hablando en la unidad de medida, pues que le quede más conveniente mostrar la información. Pero sí puedes hacer muy bien lo que dices. Bien, bueno, decía que hablando de megabyte, esa es la unidad siguiente, la unidad de medida siguiente. Y pues, como ya habíamos hablado que de aquí en adelante, cada 1024, estoy en una unidad de medida distinta o superior, encontramos que un megabyte corresponde a 1024 kilobytes. Aquí me comí la B. ¿Sí?
Entonces, generalmente, ¿qué podemos colocar como ejemplo aquí para hacernos una idea de esto? Bueno, generalmente las canciones MP3 se encuentran, hablando de canciones, porque generalmente una canción mínimo dura 3 minutos, máximo 4, 5, 6 minutos. Esas canciones en MP3, de todas, pues ninguna llega a estar en los kilobytes. Siempre se mantiene en una medida de megabytes, 2 megabytes, 3 megabytes, 4 megabytes, ¿sí? Hablando pues de la música en formato MP3. Entonces, haga de cuenta pues que esta canción que estoy representando con este icono aquí pesa unos 3 megas. Entonces, cuando sale este disco de 3 medios, el disquete, estos disquetes tenían una capacidad de almacenamiento de 1.44 megabytes. ¿Sí? 1.44 megabytes. Y eso, imagínense, uno guardaba de todo. ¿Por qué? Porque anteriormente uno no andaba transportando audio, no andaba transportando demasiadas imágenes, sino que simplemente uno transportaba era archivos de Excel, archivos de Word, y una que otra imagen sí también. Pero como no existían, pues para esa fecha, no existían estos celulares que tomaban tomando fotografías, pues no era mucho lo que había, simplemente incluso las cámaras digitales apenas estaban saliendo, y esas cámaras digitales, o no saliendo, sino comercializando, y estas cámaras digitales, pues, tomaban la foto en una resolución muy baja, que la medida era en kilobytes, y uno en estos discos, guardaba un montón de imágenes, la resolución era pequeña. Y pues para contarle un poco de mi vida, pues, cuando yo inicio la universidad en el año 2005, eh, esto era lo que hacíamos, me veían ustedes con el bolsillo aquí lleno hasta el mismo trabajo en 4 disquetes, porque ellos eran muy fácil para dañarse. Igual ellos trabajaban era con una cinta de estas, si ya te han visto la de los cassettes, y ese pues muy sensible a la luz. Entonces se dañaban bastante, o sea, es muy delicado. Incluso habían compañeros, a mí gracias a Dios nunca me pasó, pero compañeros que llevaban la tarea copiada en 4 disques y los 4 no servían. Y ahí mismo el profesor los cogía así, los arrugaba y los botaba a la basura. Me acuerdo de eso perfectamente. En ese año 2005 el profesor nos decía, ustedes tienen que comprar memoria USB, ustedes tienen que comprar memoria USB, ustedes no pueden andar con disquetes si están estudiando esto. Y nosotros en una universidad pública ni computador teníamos. Y con eso era que nos defendíamos. Entonces a veces nos quedábamos en la universidad en la noche haciendo trabajo porque uno no tenía computador en su casa. Creo que entre todo el salón mío, cuando iniciamos, si había una sola persona con computador, era mucho. Computador propio en su casa. Y este computador pues era de mesa. Y miren que le estoy hablando del 2005, el 2005 está aquí hace pocos años. Hace 15, pero yo, profe, qué pena que le No, interrumpa, pero tranquilo, pues. yo no me, yo no me acuerdo. ¿En 2005 todavía usábamos disque? Sí, señor. Yo no me acuerdo. Sí, señor. Mira, con decirte esto, para terminar te cuento, cuando el profesor nos dijo que teníamos que comprar USB, bueno, nos dimos cuenta que así era. No podíamos seguir con los disquetes. Entonces, ese mismo 2005, en ese mismo 2005, la primera materia, que me acuerdo de ese profesor, que después fue jefe mío en un trabajo que conseguí cuando trabajé en la universidad, salimos nosotros, fuimos a comprar esas memorias, para que ustedes se vayan para atrás. En ese año 2005, nosotros, los más pobrecitos, compramos una memoria de 128 megas. Oiga bien, 128 megas y nos costó 40.000 pesos. En ese Memoria tiempo, USB. Sí, que 40.000 pesos era bastante plata. imagínense. Y hoy en día de 16 gigas están en 20.
más o menos. ¿Cierto? Profe, una pregunta. Diga. Yo tengo una conclusión. Megabyte es lo mismo que megaocteto, ¿no? Eso es lo mismo. ¿Cómo? ¿Quién me da qué? O sea, usted sabe que está megabyte, también se le puede decir como megaocteto. O sea, digo que es el mismo. ¿Mega? ¿Mega qué? No entiendo la palabra. Que lo escriba, yo tampoco lo Mega, escucho bien. megaocteto. Ya se lo escribo, pero. Dice megaocteto. Ah, megaocteto. Ajá. Bueno, yo con esa denominación nunca he trabajado realmente. Megaocteto. Pero tiene sentido si nos vamos a lo de los 8 bits, ¿cierto? Pero pues habría que calentar. Nunca era una combinación así, pero me causa un poco de semejanza teniendo en cuenta que son 8 bits. Pero yo diría entonces que sí, déjame yo consulto y te tengo la respuesta. Sí, acá lo que dice Wikipedia, el programador dice que sí. Dice Sí, ¿verdad? megaocteto o megabyte. Es una unidad Exacto. informática, el múltiplo de bytes con octeto equivalente a 10 a las 6 bytes. Correcto. Sí. Y tiene que Yo ver pues, tampoco con lo lo que conocí. venimos ahí desglosando, que yo tampoco nunca había manejado esa denominación. Bueno, ahí aprendimos algo, ¿de acuerdo? Hasta yo aprendí. Lo que tengo entendido, eso es una unidad de información. Pero es lo mismo, ya Es la solo que misma, con ¿no? otro nombre. Exacto, es la Ajá. misma con otro nombre. Y pues porque matemáticamente se le podía llamar así por los cálculos que vamos a estar haciendo también. Por lo que está conformado. Sí, correcto. Sí, Okay. porque matemáticamente salimos de los 8 bits y luego pues vamos a estar estudiando otros sistemas numéricos como el octal de la base 8. Es compatible para hacer esta conversión de nuestro sistema a lenguaje máquina. Entonces sí tiene mucho sentido por ese lado. Bueno, entonces ahí pues anotamos hoy eso. Gracias, Jesús. ¿Y qué le estaba diciendo? ¿Por dónde yo? Estábamos hablando Ah, de la memoria. de la USB, cierto, que costó, bueno, imagínense, 128 megas, 40.000 pesos en ese entonces, fue un montón de plata. Y los compañeros que tenían más platica compraron la de 256 megas en 80.000 pesos. Y uno andaba en la universidad con su memoria aquí guindadita como una cadena, así, eso, el que tenía memoria era papá. Uy, muy buena que salían. Entonces, imagínense, pues, hablando a nivel Montería, nivel Universidad de Córdoba, que es donde estudié yo, pues esa era nuestra situación en el 2005. De disquete pasando a memoria USB, pero en un precio demasiado alto y una capacidad que tampoco fuera extraordinaria, para que ustedes se vayan orientando. ¿Sí? Todavía pues por ahí conservo yo unos disques que tengo ahí de reliquia guardados. Los disques eran muy Podíamos útiles. también. Sí, pero como te digo, no era nada confiable. O sea, muy fácil de que se te perdiera información. Yo usé Yo- disquete hasta séptimo de bachillerato. ¿En qué año? Yo no, Eso fue yo no me como acuerdo hasta qué año, 2005, 2004 por allá. yo no me acuerdo hasta qué fecha usé disque, pero. O sea, yo sé que es que yo no sé si es que tengo mala memoria, pero yo me acuerdo del CD y de Y los de los DVD. disquetes pasé Que a yo lo los usaba DVD y como. los DVDs. O sea, que Pues yo debe ser que eres muy joven. cargaba con el DVD regrabable todo el tiempo para arriba y abajo. Antes de la memoria Debe ser que eres USB. muy joven. Que va, o sea, ¿Cuántos años tienes tú? tengo 28. Yo Pues, me acuerdo de los disques, pero yo en el 2005 no los usaba. Estoy casi Es que más, seguro. creo que aún tengo disquete por ahí. bueno, no los botes, que son una reliquia. Sí. Casualmente los tengo guardados porque quiero hacer para la sala informática, quiero hacer un cuadro, pero como en madera, y pegar el disque, pegar un disco duro, o sea, y eso va a quedar pesado, o sea, pegar la USB, todo lo que es dispositivo de almacenamiento.
Ojalá yo me pudiera conseguir un disquete de los viejos antes de este, que eran los de 5 medios. Eran más grandes. De eso hasta llegué a usar yo, en primaria, me acuerdo. Entonces, otra unidad, pues, otro que se mueve, otro dispositivo de almacenamiento que se mueve ahí en esta medida de megabyte es el CD, que nos permite almacenar 700 megas, ¿cierto? Mire que incluso más que mi memoria USB. El problema del CD, pues, es que también la duración de él es muy corta y dependiendo del cuidado que uno tenga con él. Y para ese entonces de 2005, pues, habían CDs grabables, pero no regrabables, o sí ya lo había, pero los computadores que estaban en la universidad, por lo menos, que uno tenía por ahí, no tenían unidad de DVD que tuviera la capacidad de grabar y leer, sino que eran solamente lectores. Perdón, era, sí, en un inicio era lector. Yo me imagino que cuando ya el compañero aquí nos dice que andaba con su DVD, imagínate, debe ser una época después de 2005 por ahí, cuando ya casi todos los computadores, además de leer, queman, o sea, que graban en DVD y ya pues, graban en CD. Y luego es que aparecen las unidades de DVD ahí seguidito. Todo eso ocurrió antes de yo graduarme. O sea que eso en menos de 5 años pasó todo eso. Desde que pasamos a CD, CD regrabable, DVD regrabable, yo lo usé en el transcurso de la universidad también. Y las USB ya más populares con más capacidad. Efectivamente. Entonces, fíjense que realmente es muy, no es una historia de hace muchos años y se ha movido bastante. Ya. Luego del megabyte, Gracias por abajo. luego del megabyte, viene la unidad de medida que es la que estamos como utilizando normalmente aquí a nivel montería. Hablamos de G. Viste, quedó el micrófono abierto. Entonces, el gigabyte, pues, como ya lo venimos estableciendo, pues, la medida viene de cada 1024. Cuando ya yo tengo 1024 megabytes, ya empiezo a decir que yo tengo un giga. Lo que quiere decir que un gigabyte es equivalente o comprende a 1024 megas. Y es lo que generalmente pues se está manejando con nuestros discos duros. En su mayoría, hasta el momento estamos aquí en esos 512 gigas. Y pues ahorita es que ya estamos viendo que hay muchos de 1 tera. Para hacer como de pronto una contextualización, los archivos que generalmente se mueven en esta medida son los archivos de video. Ya lo que son estas películas hoy en día de buena resolución, estas películas HD, no bajan de 1 giga. Y cada vez se hacen con mejor resolución porque ustedes se están dando cuenta que los televisores cada vez los están haciendo pues, con mayor tamaño y por lo tanto mayor resolución, como los 4K. ¿Cierto? Mire que hablábamos de 720 en resolución de pantalla, 1280 y ya los 4K, pues mire que estamos en los 4000. Entonces requiere de mucho más tamaño. Entonces podríamos ver, ¿sí? Yo tengo algo escrito aquí cuando estudiaba sobre eso. Decían que es un gigabyte. Sí. Pues lo que yo tengo aquí es así: 1 gigabyte es una unidad de medida equivalente a 1024. Es comúnmente utilizado para determinar la capacidad de almacenamiento de un dispositivo o la cantidad de datos
se puede cargar utilizando un plan de celular. Ujú. Sí, porque mira que los planes de celulares, que es lo que a mí no me gusta, vienen determinados no por velocidad, no tanto por la velocidad, sino por cuánto puede descargar. Ujú. ¿Sí? Entonces, es lo que a mí nunca me ha gustado de esos planes. Claro que ahora hay unos muy amplios, pero hace unos añitos atrás, uno tenía estos planes de no sé cuánto, de 2 gigas, 4 gigas, e incluso habían unas USB de Tigo, de Claro. En ese entonces no era Claro, sino Concel, y se lo conectabas a los portátiles. Pero entonces, eso, pues viendo video en YouTube, se consumía en un momentito, porque al tú descargar video o ver video, pues la descarga era de muchos megas y se acababa en un momentico. Entonces, eso es lo que te están definiendo ahí. Pero ya creo que hay planes que nos hablan de ilimitado, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, ya son los planes más costosos que nos hablan de ilimitado. Pero todavía ahí, yo por lo menos nunca he estado de acuerdo, a pesar de tener plan de celular, nunca lo he tenido. Entonces yo por lo menos, yo soy Tigo y entro ahí a la Tigo Shop y uno compra esos paquetes, le duran una semana, 15 días de voz y tal, o compra paquetes de estos de datos y también pues se van rigiendo por eso, por la cantidad de cosas que tú hagas, pues que te manden imágenes y pues así te consume lo que tú hayas comprado en el paquete ahí de datos. Pues es eso. Y pues ahorita lo que están buscando, que está, no sé cómo irá ese asunto ¿cuál es la que sigue ahora? La 5G. Sí, 5G. De la 5G, que pues eso haría mucho más rápido las La posibilidades transmisión. de conexión, sí, de transmisión. Pero yo creo que eso tiene un montón de daños, de daños secundarios ahí. Ya estaba leyendo sobre eso. Dice que tiene que haber una antena como no recuerdo cuántos metros, pero sacando las cuentas, eso viene siendo aquí a nivel Montería como cada 4 cuadras. Hay que tener una antena. Entonces, imagina ese montón de antenas bombardeando señal. Radiofrecuencia. Eso pues algún daño tiene que hacer. Incluso pues estuve leyendo que eso desorientaría a las aves y otros animales voladores que ustedes saben que ellos se orientan con el magnetismo de los polos y esa cuestión. Entonces yo pues no lo veo viable por ese aspecto. Pero seguramente lo van a hacer. Bueno, y después del giga, entramos entonces a lo que es el terabyte. Es la medida que ya pues ahorita estamos encontrando mucho aquí en Montería, cuando vamos a comprar un disco duro. Pero si ustedes de pronto han estado por ahí cotizando, averiguando, pues, de 1 y 2 gigas, de ahí no nos movemos. Disco duro de 1 giga o disco duro de 1 tera o disco duro de 2 teras. Entonces ya ustedes saben que la persona que compra un disco de 1 terabyte tiene 1024 gigas. 1024 gigas para almacenar. O aquel que tiene 2 terabytes tendría 2048 gigas. Un montón Hay de que espacio. hacer la corrección en la diapositiva. ¿Qué coloqué? Uy, sí. Terabyte. Correcto. Gigabyte. Gigabyte. Muy bien, gracias. Efectivamente, entonces, estaríamos hablando ¿cierto? De un disco de 2 teras serían 2048 gigabytes. Pues sería eso. Entonces nosotros pues tenemos que tener la capacidad de determinar o de saber hacer esta conversión
Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes cuántos kilobytes tiene ¿cómo es? ¿Cuántos kilobytes tiene un CD? Sería una pregunta. Vamos a hacerla aquí. ¿Cuántos kilobytes tiene un CD? Entonces nosotros pues partimos de que conocemos que el CD tiene un tamaño De de 700 cuánto? megabytes. De 700 megabytes. 700 megabytes, ¿cierto? Es correcto. Pero nos están preguntando Por cuántos kilobyte. kilobytes. Porque nos están preguntando cuántos kilobytes tiene. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Multiplicamos por 1024. ¿Cierto? Ujú. Estamos aquí, ¿cierto? En megabytes. Estamos parados aquí. Conocemos que el CD tiene su tamaño en megabytes. ¿Hacia dónde me voy a desplazar? A una unidad inferior. Menor. Como es una unidad inferior, ¿cierto? Ese número me tiene que dar más grande. De por ahí deducimos que lo que habría que hacer es multiplicar, como dice Carlos, por 1024. por 1024, porque cada 1024 aquí yo estoy en una unidad superior, ¿cierto? Y por el contrario, si yo estoy en megabyte y me piden gigabyte, entonces me estoy moviendo a una unidad Superior. superior. Y entonces, ¿qué me tocaría hacer? Se divide por 1024. Dividir, porque me va a dar un número inferior. Es correcto. Entonces, usted siempre haga ese ejercicio. Estoy parado en esta unidad, si me piden una inferior, me toca de multiplicar por 1024. Y si me piden una mayor, me tocaría de dividir por 1024. Entonces, para el caso de este ejercicio, pues lo que habría que hacer es esos 700 megabytes, multiplicarlos. Vamos a colocarlo aquí arriba, ¿no? Y por 1024, vamos a hacerlo más bien aquí al lado. Es difícil. Por 1024. Y eso nos va a dar 716.800. 716.800. ¿Qué? Kilobytes, ¿cierto? Entonces miren que nos da un valor superior. ¿Cuánto fue cuando dijiste? 7.000. 716.000. 716.800. Ok, entonces aquí tendríamos la respuesta. ¿Listo? Eso, entonces aquí teníamos megabyte y lo multiplicamos por los 1024 kilobytes para tener los kilobytes. Cabe. ¿Cierto? Ahora, si a mí me dijeran, esta misma pregunta me la hicieran, pero no me preguntaran por kilobyte, sino que me preguntaran es por gigabyte. Entonces aquí sería gigabyte. El mismo ejercicio. ¿Cuántos gigabytes tiene un CD? Partimos de la misma idea, ¿cierto? De que el CD tiene 700 megabytes. Pero lo que sucede ahora es que yo estoy en megabytes y me están preguntando es la unidad en giga, que es superior al megabyte. Entonces hacemos lo que nos decía Carlos, que es no es multiplicar, sino dividir. Entonces serían los 700 megabytes
dividirlos. ¿Por cuánto los vamos a dividir? 10, 24. 1024. 1024 que vendría siendo Eso da 0,7 gigabytes. 0,7 Sí, sí. gigabytes. Entonces, fíjense que ya el número incluso no alcanza la unidad, porque para yo alcanzar la unidad tendría que tener los 1024 exactitos. Fíjense que no, estoy dividiendo 700 megabytes, pero dividiéndolo entre una unidad mayor. Obviamente, pues me iba a dar un decimal acá, que es 0,7 gigabytes, ¿cierto? Y pues, si yo de pronto me dijera, vamos a suponer que yo tengo una memoria de 4 gigas. Entonces, ¿cuántos? Aquí. Vamos a colocar aquí cuántos kilobytes tiene una memoria de 4 gigas. Listo. Entonces, ¿cuántos kilobytes tiene una memoria de 4 gigas? Entonces, vemos que tenemos memoria de 4 igual a 4 gigas. Y me están preguntando cuántos kilobytes tiene, ¿cierto? Entonces, fíjense que si nos pasamos acá, a donde están las unidades, estoy parado aquí, en gigas. Y me están pidiendo es kilobytes. Entonces, fíjense que tengo aquí de intermedio, tengo el megabyte. ¿Qué sugieren ustedes que hay que hacer? Multiplicarlo por 2048, que es lo equivalente a las 2 unidades. Por 2048. 24. Bueno, habría que, No, tendríamos que mentira, sacar la mentira, cuenta de mentira, no creo que mentira, no. no. Habría que hacer la doble conversión para no dar como es que me iba a dar Eso, tanta vuelta. Mejor. eso sí. Sí, eso sí. No me sonaba la otra. Sí, habría que primero pasarlos a megas para luego llegar a kilobytes. Entonces, pues lo que habría que hacer sería, Profe, yo digo que 4 sí, gigabytes es equivalente a 400 megabytes, ¿no? ¿cómo? Usted está preguntando que si tanto una memoria de 4 gigabytes. Ujú. Digo que es equivalente a 400 megabytes, ¿no? 400 exacto, no. Debería ¿No? dar, en megabytes debería dar 400, debería dar 400, 24 por 4 sería que 48, como 88, 488, algo así, 400, vamos a mirar, a ver, vamos a sacar la cuenta. Entonces, mira lo que hay que hacer. Estamos en giga y nos piden kilo, entonces hagamos primero, pasemos de giga a mega y luego de mega a kilo, a ver si da como estaba planteando. Entonces sería, ¿cierto? Para pasar estos 4 gigas a, A megas son dividido entre 1024. multiplicándolo, ¿no? Por Es, 1024. eso. Multiplicándolo por 1024, perdón. Ahí nos da cuánto. Bueno, aquí estamos pasando los a megas, que no voy a equivocar, nomás no está negro. ¿Cuánto les di ahí? 4096 gigas. Megas. 4096.
4096 megas. Ahí lo pasamos a mega. Ahorita no decía era 400, no, ya es 4096 megas. Entonces, como ya tengo los megas, es decir, estoy aquí en esta unidad, me falta una unidad más, que es kilobyte. ¿Eso qué implica? Que el resultado que obtuve en megabyte, debo multiplicarlo por 1024 para obtener los kilobytes. Entonces, ya una vez tengo esto, esos 4096 megas, los voy a multiplicar una vez más por 1024. Y eso me va a dar un número grande que es, ¿ya la sacaron? Sí, no, para sacarla acá. 4.194.303. 4.194.000. 303 kilobytes. 303 kilómetros. 304. No, pero 304. Entonces, fíjense, vamos a colocarle el puntico para leerlo mejor. Entonces, fíjense que en una memoria de 4 GB tenemos 4.194.304 kilobytes. ¿Sí? Y eso, pues, es importante que dominemos esto, pues, porque les digo, en unas ocasiones Windows, y estaremos haciendo más adelante esos ejercicios, en otras materias más adelante, en Windows, por ejemplo, cuando yo me voy acá a lo que es el administrador de discos, bueno, ahí en el panel, entonces, cuando por allá, Profe, es más rápido si le da clic derecho de inicio. Clic ¿cómo? derecho de inicio. Clic derecho de inicio es más rápido. Pero estoy en Windows 8. Sí, también con Windows 8 funciona. Clic derecho y... Acá. Sí, clic derecho en donde está inicio, donde debería estar inicio. Y debería salir las Ujú, opciones desplegables. ujú. Pero en el de inicio es que no se ve la pantalla completa. No, no, es que no tiene. Este es Windows 8, el 888, no es ni siquiera el Mm, 8.1. Ya, es qué eso. raro, pero debería tener el logotipo del inicio, ¿no? Este es más raro. Y ahí sale administrador de Disk Manager. Sí, Escríbalo en el inglés sale más rápido con el buscador. ya, para que lo encuentre. Aquí en herramientas administrativas. Mm, liberar espacio. No, sí, aquí. Como Disk Manager. Disk Manager. Management, ¿cómo es? Se pronuncia eso. Manage this manager. Sí. Ya parece que ya llegué. Aquí. Entonces, fíjense que aquí, pues, esto me da la información. Aquí no tengo nada de espacio. Pero cuando nosotros vamos aquí a hacer el ejercicio de pronto reducir un volumen, etcétera, bueno, mientras él hace ahí, fíjense que, bueno, aquí me da la opción de tamaño en megabyte.
Entonces, si yo estoy en gigas, pues ya yo tengo que colocar más ese ejercicio que estaba haciendo, de pasar los gigas que yo deseo reducir, pasarlos a megabytes para saber cuánto voy a escribir aquí y hacer ese proceso de particionar el disco en Windows, ¿no? Entonces, una de las utilidades que debemos manejar es. Entonces, aquí llegué, incluso hay algunos sistemas en los que aparece la unidad en kilobytes. Entonces, pues, es una utilidad pues, muy buena. Pues también a veces cuando estamos haciendo sitios web y estamos en acceso remoto, subiendo información, bajando, pues también nos da esas medidas en unidades menores. Entonces, toca hacer esa conversión. Bien, entonces es un temita pues, importante. Yo le estaré entonces, no lo voy a hacer ahora, pero sí quiero que vieran cómo estuvimos haciendo aquí. Igual hay algunos estudiantes que les gusta mucho hacerlo por regla de 3, también se puede. Pero pues no lo voy a hacer por regla de 3 aquí porque como estoy en PowerPoint es un poquito más complicado. Igual por ahí me conseguí una pizarra electrónica para más adelante pues, que permite como hacer un poquito mejor esta función. Y pues ya habrá un tallercito donde le pueden salir preguntas a ustedes, que es lo que hace Windows cuando estamos bajando una película. Yo le puedo hacer usted una pregunta que diga, no enfocarme en esto, sino decirle que fulanito pues está descargando una película de internet, dicha película pesa 3 gigas y la velocidad de descarga que tiene Felipe en su casa le permite descargar a, vamos a suponer, a 300 a 700 kilobytes por segundo. Entonces, ¿cuánto tiempo durará Felipe descargar? Y estoy planteando aquí así, pues, es lo que hace Windows cuando estamos descargando. Y él nos dice, ustedes han visto que nos dice que tanto tiempo termina. Que se hace con respecto a esto. Entonces, como lo podemos hacer también. ¿Sí? Entonces, es un tema pues muy sencillo, pero indispensable, porque era importante hablar del bit, era importante hablar de el byte, que está comprendido por los bits, que son los unos y ceros, porque ya vamos a entrar, pues, una vez conversemos de la película, pues, vamos a estar entonces trabajando con el sistema binario, que es el lenguaje de la máquina. Entonces vamos a estar haciendo conversión y haciendo las 4 operaciones básicas con este sistema. Entonces es importante este tema, más allá de las unidades de medida, tener claro el bit, el dígito 1 y 0 que compone y conforman el lenguaje binario. No sé si tienen ustedes algún aporte por ahí. Alguna cosita así adicional que de pronto hayan estado consultando por ahí, averiguando. Que es muy bueno eso, los que han estado revisando apuntes, consultando. Así enriquecemos más. No, por el momento ninguno. Entonces, bueno, entonces de igual manera, pues yo les voy a dejar en el foro, no hoy, sino tal vez mañana el lunes, a manera de foro para el que quiera, pues, hacer ejercicios de este tipo como el que hicimos, pues, los comparta en el foro. ¿Listo? Y claro está, porque el que participa en el foro, pues siempre uno pues lo premia. Entonces no son para calificar, pero sí como para compartir ahí conocimiento, cómo lo desarrollan las cosas. Y pues para interactuar un poco y también pues para hacerle un reconocimiento ahí a que esté más activo. Entonces, como les decía, un tema bastante sencillo. Ya es un tema de la segunda semana, lo adelantamos pues, para dejar la película conversar el martes. Entonces quiere decir que el martes conversamos la película y el jueves arrancamos entonces con los binarios. ¿Listo?
esa pues la intención. Entonces, les repito lo que les decía al inicio del módulo. Es necesario conocer, aunque sean temas de primaria, aunque sean temas muy sencillos, es necesario conocer a fondo la herramienta con la cual vamos a trabajar. Si nos hacen una pregunta, tener claridad de por lo menos quiénes estuvieron, qué empresas fueron las primeras que estuvieron involucradas en eso, tener claridad de esta cuestión de las unidades de medida, y ahorita que viene el lenguaje máquina, es lo natural. No tiene sentido que programemos y no sabemos qué pasó con la máquina que estamos utilizando. Somos diseñadores, no sabemos de dónde salen los colores. Y ese tipo de datos que son de conocimiento y son esenciales. Entonces, pues si, no sé si no tienen ningún aporte, alguna duda o pregunta, pues estaríamos entonces dejando hoy, dando por terminado hoy esta sesión, que es la introducción de la segunda semana. De mi parte, ninguno. Bueno, gracias. Entonces, voy a suspender la grabación, ya cualquier cosa, para que no quede muy larga.